En el Evangelio de Lucas, se narra que mientras Jesús estaba enseñando, un hombre que era intérprete de la ley, con la intención de poner a prueba a Jesús, se levantó y le hizo una pregunta crucial. Este le dijo, «Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna?» Jesús respondió, «¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees?» Con esto, Jesús invitó al intérprete de la ley a reflexionar sobre los mandamientos que ya conocía, dirigiéndolo a la esencia de la ley y abriendo el camino para una discusión más profunda sobre el amor a Dios y al prójimo, lo que llevaría a la parábola del buen samaritano. Entonces el intérprete de la ley respondió y dijo, «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo». Jesús le dijo, «Bien has respondido, haz esto, y vivirás». Pero el intérprete de la ley, queriendo justificarse a sí mismo, hizo una segunda pregunta a Jesús, diciendo, «¿Y quién es mi prójimo?». Fue esta pregunta la que llevó a Jesús a contar la parábola del buen samaritano, ilustrando de manera poderosa quién es realmente nuestro prójimo. Jesús comenzó a narrar la historia. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, por un camino que era largo y peligroso. En su viaje, el hombre fue asaltado por unos ladrones que le quitaron su ropa, lo golpearon brutalmente y lo dejaron medio muerto en el camino. Por casualidad, un sacerdote pasaba por el mismo camino. Pero cuando vio al hombre herido, pasó de largo. Poco después, un levita, que también venía por ese camino, vio al hombre herido, pero también pasó de largo, sin ofrecer ayuda. Más tarde, un hombre samaritano, que también viajaba por ese camino, al ver al hombre herido y abandonado en el camino, se conmovió profundamente y tuvo misericordia de él. A diferencia del sacerdote y el levita, que pasaron de largo, el samaritano se acercó al hombre herido y le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, lo cual era una forma común en ese tiempo para aliviar el dolor y prevenir infecciones. Luego, con gran esfuerzo, lo montó en su propia cabalgadura y lo llevó hasta una posada cercana. En la posada, el samaritano continuó cuidando del hombre herido, asegurándose de que recibiera toda la atención necesaria. Después de cuidar al hombre herido durante la noche, el samaritano se preparó para continuar su viaje al día siguiente. Sin embargo, antes de partir, quiso asegurarse de que el hombre recibiera el cuidado necesario para recuperarse por completo. Sacó 2 denarios, una cantidad significativa de dinero en ese tiempo, equivalente a varios días de salario, y se los entregó al encargado de la posada. Luego le dijo, «Cuídalo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese». Esta acción del samaritano mostró un amor genuino y desinteresado por el prójimo, un ejemplo de cómo deberíamos tratar a los demás, especialmente en momentos de necesidad, sin importar quiénes sean o de dónde vengan. Después de contar la historia del buen samaritano, Jesús se dirigió al intérprete de la ley que le había hecho la pregunta inicial. Recordándole la historia, Jesús le preguntó, «¿Quién, pues, de estos 3, te parece que fue el prójimo del hombre que cayó en manos de los ladrones?» El intérprete de la ley respondió, «El que usó de misericordia con él». Entonces Jesús, mirándolo le dijo, «Ve, y haz tú lo mismo». Esta parábola contiene varias enseñanzas profundas que Jesús impartió para ilustrar lo que significa amar verdaderamente al prójimo. En la cultura judía de la época de Jesús, los samaritanos eran despreciados por los judíos debido a diferencias étnicas y religiosas. Los samaritanos descendían de una mezcla de israelitas y pueblos extranjeros que habían sido traídos a la región por los asirios después de la conquista del reino del norte de Israel. Como resultado, los judíos veían a los samaritanos como impuros y los consideraban enemigos. Por eso, cuando Jesús contó la parábola del buen samaritano, fue una sorpresa radical para sus oyentes que el héroe de la historia fuera alguien de este grupo despreciado. La elección del samaritano como el héroe de la historia no fue accidental. Jesús estaba desafiando las nociones preconcebidas de sus oyentes sobre quién merecía ser llamado prójimo. El sacerdote y el levita, a quienes se esperaría que ayudaran, fallaron en demostrar misericordia. Por otro lado,
el samaritano, que podría haber sido visto como el menos probable de ayudar, actuó con amor y compasión. Esta enseñanza desafía a los creyentes a revisar sus propios prejuicios y a practicar un amor que no haga distinciones. Amar al prójimo significa estar dispuesto a ayudar a cualquiera que esté en necesidad, sin importar su raza, religión, estatus social o antecedentes. Jesús nos llama a extender nuestro amor más allá de los límites que la sociedad pueda imponer, siguiendo el ejemplo del buen samaritano. Jesús nos enseña que la compasión genuina se manifiesta en acciones concretas. El samaritano no solo sintió misericordia por el herido, sino que tomó medidas para aliviar su sufrimiento, lo vendó, lo llevó a un lugar seguro y cuidó de él. Jesús enseñó que el amor al prójimo requiere un compromiso activo y sacrificial, más allá de las palabras o intenciones. Al final del relato, Jesús preguntó quién había sido el prójimo del hombre herido. La respuesta fue, el que usó de misericordia con él. Jesús entonces dijo, ve y haz tú lo mismo. Con esto, Jesús exhortó a sus oyentes a practicar el amor sin fronteras, destacando que la misericordia debe ser extendida a todos, independientemente de diferencias sociales, étnicas o religiosas. Jesús concluyó su enseñanza indicando que la verdadera obediencia a Dios no es solo un asunto de cumplir con normas religiosas, sino de vivir una vida caracterizada por el amor y la misericordia hacia los demás. El amor al prójimo es la manera en que se cumple la ley de Dios, y esta historia invita a todos a actuar con compasión, convirtiéndose en buenos samaritanos en su vida diaria. Hoy más que nunca, el mundo necesita este tipo de amor desinteresado. Te invito a que en tu vida diaria, te preguntes, ¿cómo puedo ser un buen samaritano? ¿Cómo puedo extender la mano a quien lo necesita, sin importar su origen, creencias o situación? Que cada acto de compasión y cada gesto de ayuda sean un reflejo de tu fe y un testimonio del amor de Dios en el mundo. Al igual que el buen samaritano, debes ser valiente y actuar con misericordia. Tu impacto puede ser más grande de lo que imaginas, y cada acto de bondad puede traer un cambio significativo en la vida de alguien. Que tu vida sea un testimonio de la verdadera fe, marcada por la compasión y el amor sin límites.